Bienvenidos a Dianoia, diálogos en torno a las tecnologías digitales. Este es un espacio de difusión del cuerpo académico Inclusión Marginación en la Era Digital del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Síguenos en Facebook y sé parte del diálogo. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Dianoia, estos diálogos en torno a la tecnología, a las tecnologías digitales. Y los saludamos con muchísimo gusto en nuestro programa número 5, otra vez en video, como que ya nos gustó esto de hacer el video, ¿no? Bueno, es 2x1, ¿no? Luego sale en audio y pues es más práctico. Y bueno, creo que no estamos tan feos, pero no sé. Bueno, no, y si lo estamos, por lo menos nos vamos a divertir un poco. Somos buenas personas. Sí, bueno, creo. Espero que eso se transmita. Y bueno, ustedes ya lo conocen, es David Ramírez, el doctor David Ramírez, nuestro anfitrión y además quien presta este espacio para hacer estos programas. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante. Bueno, es que todos los temas son interesantes, siempre digo, este tema es interesante, todos son interesantes porque creo que en todos nos podemos ver reflejados cualquier persona, ¿no? Y bueno, pero antes, déjenme decirles que pueden descargar los podcasts de Dianoia en iVoox y en iTunes, y lo tienen que poner así como Dianoia, ¿cierto? Así es. Y ahí lo pueden descargar. No hay pierde. Y en YouTube, ¿cómo pueden ver los videos? Pues está la liga en nuestro grupo de Facebook, y también si ponen el buscador de YouTube Dianoia, tranquilamente sale, no hay manera de errarle. Y nuestro grupo es un grupo secreto, muy secreto y cerrado. Pero con que nos envíes una invitación, pues puedes... Sí, déjame decirte, Gaby, que ya estamos llegando hacia los 300, entonces... Ya, vamos creciendo poco a poco. Sí, un día vamos a alcanzar a los polinesios, pero... Y a Yuya, y a Whatever Tomorrow, vamos detrás de ustedes, chicos. Es un usuario cada vez menos que nos falta. Y también pueden ver que somos optimistas, así es que eso también se puede transmitir. Bueno, pero les anunciaba ya desde antes el tema de hoy. Bueno, vamos a hablar de migración, pero aunque es un tema muy general. Sí. Bueno, David nos dijo sus líneas de trabajo, de investigación, y una de ellas es la migración, sobre todo la migración, si mal no recuerdo, la migración digital. Exactamente, el uso de redes sociales para favorecer los movimientos migratorios. Que esto que les acabo de decir, David, lo pueden traer muy fresco con lo de la primavera árabe, etcétera. Bueno, a mí esos temas me apasionan, pero vamos, si les parece bien, desde el inicio. Siempre me gusta como preguntar un poco de contexto, sobre todo, por ejemplo, cómo se puede definir la migración o este contexto de migración. Los seres humanos, por naturaleza, somos seres migrantes. Sí, yo creo que una de las características siempre de la humanidad es que estamos en constante búsqueda, ¿no? Anteriormente, obviamente, pues era estar buscando los recursos y era estar, de manera muy lenta ir poblando las regiones, ¿no? Los nómadas, ¿no? Exactamente, ya después pues se pudieron haber asentado, ¿no? Empezaron a crearse las primeras ciudades, si mal no recuerdo, pues es allí en Turquía las primeras urbanizaciones. Y bueno, la verdad es que si a uno se pone a ver su árbol genealógico, a menos de que sea un grupo originario, un Cholo, Virárica o Rarámuri, pues lo más probable es que algún pariente suyo haya venido fuera de México, ya sea de hace 200 años o 300 o incluso de reciente, ¿no? Entonces, todos de alguna manera compartimos lazos externos hacia el país. Que bueno, este aspecto que comentas, yo siempre de pronto, cuando tengo oportunidad de platicar con alguien de otro país, sobre todo, bueno, tenemos cercano obviamente nuestro vecino de Estados Unidos,
me llama mucho la atención que a ellos les preguntas, ¿de dónde eres, no? Bueno, porque pues obviamente ahí es una torre de Babel, ¿no? Y aunque hayan nacido en Estados Unidos, de pronto te pueden decir, bueno, yo soy irlandés, mitad irlandés, mitad italiano. Y de pronto yo les digo, pero, bueno, naciste en Irlanda, no, nací aquí, entonces digo, no, bueno, eres americano. O sea, pero ellos te dan como sus raíces, ¿no? Sí. Va a utilizar como el background, En lugar de... Sí, yo creo que y aquí en México es como, eres de donde naces. Pues y de pronto... Más regionalistas, ¿no? Y de pronto... yo pensaba, bueno, pero me decían, bueno, ¿y pero tus papás de dónde son? Y yo, pues nacieron en México. ¿Y tus abuelos? En México. ¿Y tus bisabuelos? En México. ¿Y tatarabuelos? En México. Pero, tienes razón, de pronto, claro, bueno, somos, mestizos y claro que tuvo que haber, también hubo aquí mucha franceses, españoles y en el sur, hay ¿cómo les llaman? Afrodescendientes, sí. También en la Costa Chica, entre Guerrero y lo que es Oaxaca. Bueno, una de las cosas que hace, y con eso introducimos un concepto importante que son las diásporas, es el sentido de pertenencia a un lugar o a una cultura que está fuera del país. Es decir, muchas veces, y esto pasa precisamente en contextos como Estados Unidos, ciertos rasgos culturales pues no son, por ejemplo, la fisonomía, la lengua materna, que a veces no es el inglés, nos remite a otro lugar fuera de Estados Unidos. Y muchas de estas personas sienten más identificación con estos países, el homeland, que le llaman en inglés, sus lugares de origen, y eso es bastante fuerte. Y yo creo que a veces en contextos donde hay mucha, de repente, racismo, pues se da una fuerte idea de pertenencia a un país que, aunque no es donde naciste, sí la gente que vive ahí guarda más relación cultural contigo, en el caso de los mexicoamericanos. Y es muy, bueno, estas diásporas que para mí el concepto fue nuevo hasta el programa pasado, yo lo desconocía. Lo has visto como pienso por ejemplo en los mexicanos, bueno, los latinos, ¿no? Los chinos también son muy de como cerrarse y hacer hay un Chinatown Claro. en cada país de este mundo, ¿no? Pero ¿has identificado como alguna cultura o algún país que no sea como tan arraigado? Como a lo mejor, ahorita por mencionar algunos, habrá otros que son también, no sé, me parece por ejemplo que los catalanes, bueno, es un país en una región, también tendrían a hacer su pequeña región catalana en cualquier lugar donde sí, estén, no lo sé. Bueno, hay un problema complejo en España sobre nacionalidades, lenguas. Hay que aclarar que obviamente pues países como España pues son bastante antiguos, ¿no? Y pues su formación viene desde la Edad Media. Y anteriormente eran reinos que aglutinaban otras culturas. Ponte a pensar, por ejemplo, que llegamos a ser parte del Imperio Español y también los catalanes. Estábamos todos bajo un mismo imperio, un mismo rey, ¿no? Lo que pasa es que a veces, y ahí podemos introducir la identidad nacional. Por ejemplo, una de las cosas que España, me parece, y este es un comentario muy personal, no pudo hacer, a diferencia de México, con respecto a la identidad nacional, es crear una que pudiera aglutinar a otros grupos, los vascos, los catalanes. Las identidades locales son muy fuertes en España. En México no.
México, aunque uno puede distinguirse como tapatío, que somos yo y Gaby con alguien de Monterrey, no tenemos ningún problema en decirnos que somos mexicanos. Y más si estamos fuera del país. Y más estamos fuera del país, pues. Como que se nos enchina la pielecilla si escuchamos un mariachi, un himno, Y tiene que ver, creo, quizás un historiador nos pueda ahondar o objetar lo que decimos. En la época de Don Porfirio fue cuando se empezó a crear un panteón de héroes que nos dieran identidad, los símbolos patrios, el himno. Eso que usted hace, o bueno, que sus hijos hacen cada lunes en las escuelas, que es... Los honores a la bandera. Eso refuerza las selecciones nacionales de fútbol, ahorita que está el mundial, eso refuerza la identidad nacional. Que se ha perdido, no perdido, pero se ha diluido un poco, ¿no? Porque no somos en un país tampoco que... bueno, a lo mejor este es un rasgo que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, en Turquía tú ves la bandera turca casi en cada esquina, ¿no? O sea, este famosísimo Gran Bazar son pasillos y está la bandera turca una tras otra. Aquí en México no, o en España, también, bueno, España me refiero Madrid. En Madrid, claro, Madrid. Sí, porque si no, alguno otro de otra región, sí, me va a... O un gallego. O un gallego, sí. Bueno, Madrid, específicamente en Madrid, no es que haya visto una bandera tras otra, pero sí, la bandera la puedes ver bastante a menudo. Nada más como por mencionar, claro. ¿no? Como sepan dónde... en dónde están, ¿no? Y de dónde son. Y aquí, creo que aunque eso que dices, sobre todo cuando estamos fuera, ¿no? Que no tenemos problema, somos mexicanos, más allá de cuando estamos adentro, no, si yo soy regio, yo soy, de feño, chilango, ahora ¿no? que se llaman citadinos. Sería el gentilicio. Exacto, ¿no? Pero se ha ido diluyendo un poco ese... No sé si nacionalismo impuesto por el... Yo creo que ya es pero... menos como... O sea, quisiera pensar que en Turquía, que está ahorita un presidente bastante autoritario, que es Erdogan, se hace el sentido de obligación a la labor patria, a la pertenencia, más porque pues hay movimientos separatistas incluso en Turquía, que son los kurdos. No sé si haya esa imperiosidad, y aquí... No, quizás no sea tanto el problema, no tenemos el problema, no tenemos que estarlo demostrando tanto con las banderas, puede ser una explicación. Y ahorita que está el conflicto fuerte en España, pues me imagino que eso hace resaltar los nacionalismos de la capital, o sea, el idioma castellano, por no decir español, y resaltar pues las diadas, el segadors, que es el himno de Cataluña, el segadors. Perdón si lo pronuncié mal, pero ojo, pues no estamos ni en contra ni a favor de decir que estos son mejores o... Sí, no. Evidentemente los problemas que tenga el país de España o las diferencias pues las tendrán que arreglar ellos en su interior. Solo estamos describiendo como características, ¿no? Pero sí, son cuestiones que tienen cientos de años, no vamos a decir que décadas. Y son cosas que se van quedando en la agenda, no, nadie se avienta el toro por los cuernos, entonces van pasando las cosas y van pasando las cosas. Y quizás también tiene que ver un poco con la idea de sentirse o no perteneciente a una nación, ¿no? Yo recuerdo que hace poco, bueno, en las Olimpiadas, que sería de pasadas, ganó un México-americano una medalla de plata. Un corredor de larga distancia, entonces su fisonomía parecía un mexicano, o sea, sin embargo él era norteamericano, entonces llevaba las dos banderas, la mexicana y la norteamericana. Exactamente, porque las dos, y bueno, hay gente que lo criticó, pero me da la impresión que los dos países le podían explicar a él bastantes cosas de quién era. Sí. Exactamente, entonces él no puede decir, bueno, soy norteamericano, porque toda su herencia o muy gran parte de su herencia cultural pues estaba en México, entonces eso le daba, y a veces es complicado, ¿no? Obviamente a los países,
hoy en día, cuando se vuelven cada vez más nacionalistas cerrados, pues cuidan bastante que la gente se identifique con un solo país, pero pues la globalización, por ejemplo, habrá casos que un niño pues pueda tener hasta 3, 4 nacionalidades tranquilamente. Sí, esto de pronto viene con, no sé desde cuándo este concepto de habitante del mundo. Ah, ok, ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo. Pero de pronto siempre, no sé si seguramente sí hay gente que es como desprendida de sus raíces, ¿no? Pero yo creo que siempre, como que te llama, ¿no? Sobre todo cuando estás en la infancia, no sé, los primeros 7, 14 años, o de donde te criaste, donde estuvieron los abuelos, etcétera. Los dividen. Yo estaba más interesado cuando entré en el estudio de las migraciones. Me gustaba más el concepto de diáspora porque cuando hablas de diásporas, el migrante se lleva su cultura consigo mismo. ¿Y eso cómo impacta en el país a donde llega? Porque a lo mejor pueden ser, digamos, si es un grupo de 15 personas, bueno, a lo mejor no tiene tanto impacto, tanta afectación. Una afectación puede ser positiva o negativa, ¿no? Luego catalogamos esa palabra como negativa, pero por ejemplo, aquí en México tuvimos mucho migrante libanés y se empezó a hacer una comunidad libanesa donde empezaron a hacer negocios, entonces se empezó a, digamos, sí hubo un impacto en México, bueno, en la Ciudad de México, pero también aquí en Guadalajara, supongo que en algunos otros estados también, de estas comunidades libanesas, bueno, como muchas otras, ahorita me acordé de esa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que siempre hay un problema, bueno, no es un problema, cuando en la investigación se habla hay un problema, es que no, o sea, no es un problema que uno vaya a resolver, hay un fenómeno, si le gusta la mejor, somos fenómeno, y es que cuando se crean estas comunidades y en eso el internet lo que ayuda es hacer cohesión, a pasarse información, a reunirse, por ejemplo en España se llaman las quedadas, entonces en la Ciudad de México pues en lugar de hacer fiestas hacen quedadas, ¿no? Y se organizan por internet. Creo que crea un pequeño conflicto entre las identidades nacionales, o sea, el no asimilarse, creo que es la palabra. Es decir, los que crean comunidades muy, muy fuertes, pues esto les impide adoptar otras pautas culturales del lugar donde llegan. Es decir, por ejemplo, en las comunidades mexicanas, pues mucha gente es reacia a aprender inglés porque no necesita. Quizás porque no le gusta hablar. Y eso pues causa problemas. Por ejemplo, hace unos días aparecieron 2 jugadores de la selección alemana regalándole una camisa al presidente de Turquía. Ellos son de origen turco, hablan turco, seguramente están muy identificados con ciertas, pero juegan en la selección alemana. Entonces los que son de extrema derecha, los partidos políticos de extrema derecha, pues estaban pidiendo que en Alemania que los quitaran de la selección. Entonces siempre hay muchas tensiones entre nacionalidades pequeñas dentro de países. Por ejemplo, Europa, una de sus grandes banderas en los últimos 30 años es crear una identidad europea. Sí, con todo el proyecto de una moneda, de una organismo supranacional, de una euronación. Exactamente. Que está un poco colapsado. Pero es complicado, colapsado por el problema de la economía. Y ahorita muchos países, muchos partidos políticos de extrema derecha y por qué no izquierda también están en contra ya de esa visión. De esta apertura de fronteras, un pasaporte, de decir todos, o sea, tú eres de tal país, pero todos somos Europa. Sí, entonces
Y es un problema, pero es un problema de siempre. Por ejemplo, lo que causó el inicio de la Primera Guerra Mundial, pues fue esos problemas de nacionalidades, sobre todo en la península de los Balcanes, cuando pues el Imperio Austrohúngaro empezaron a pelearse los antiguos imperios, tratando de mantener estas nacionalidades bajo su... Pero, pues por ejemplo, el caso más reciente que fue Yugoslavia, muchas minorías étnicas, muchas nacionalidades estaban solamente habitando un país ficticio que era Yugoslavia. Realmente eran pequeños países unidos por la fuerza, ¿no? De un dictador que era Tito, el dictador en Yugoslavia. Y hay también la migración forzada, ¿no? Como se ha dado, bueno, eso se ha dado siempre. Claro que ahora y entramos un poquito a cómo el internet, que nos platicaras cómo el internet ha modificado. Ahorita nos dijiste un ejemplo, ¿no? De cómo de pronto ahora se organizan para hacer festejar sus fiestas y de la independencia de sus países en otro país. O no sé, creo que acaba de ser el Ramadán y de pronto hicieron se organizaron, etcétera. O cómo también ahora vemos muchas cosas en tiempo real, y eso también nos ayuda. Probablemente en otro tiempo tendremos que esperar a la llegada o a verlo, a transmitirlo a verlo en la televisión o en la radio, ¿no? Primero en la radio y luego en la televisión, de cómo pues ha habido por tema de conflictos, de guerras y de pobreza, ha habido migración forzada. O sea, no es que había un niño, recuerdo, me parece que no me acuerdo si era sirio, que dijo: yo no me quiero ir de mi país, me tengo que ir de mi país porque está en guerra, ya no tengo país, ¿no? Está devastado, ¿no? Pero muchos no es que quieran irse a otro, sino que no tienen otra opción, o se quedan ahí y se mueren, o intentan sobrevivir en el camino, ¿no? Y todo esto con con el internet, las redes sociales, ha sido, creo que, una herramienta para ver este fenómeno de la migración forzada, ¿no? Y tantos movimientos. Creo que el más fuerte de pronto que de todo fue lo de la primavera árabe, que veías tanta... Sí, bueno, tanto movimiento en contra de los gobiernos, ¿no? Que tenían los dictadores, principalmente Libia, Egipto. Sí, bueno, una de las herramientas más importantes que tienen los migrantes hoy en día es su teléfono celular. Y a través de él, hablando de los sirios, los africanos que están en pateras en el Mediterráneo, pues es gracias a eso que tienen acceso a información valiosa, ¿no? Dónde pueden obtener ayuda, dónde hay puestos de control, cómo evadir secuestradores, porque hay mucho secuestro, gente que les roba el dinero. Entonces toda esa información valiosa la tienen gracias a los celulares. Y bueno, no hay que olvidar que ahorita está habiendo un problema grave en Venezuela de migración, debido a las condiciones tan duras de escasez y de delincuencia que hay ahorita en Venezuela. Si usted cree que México está mal, ahí, si mal no recuerdo, tienen 60 asesinatos por 100,000 habitantes, México es 20, y aparte tiene una escasez de medicamento, el más básico, o sea, medicamento para el azúcar, medicamento para... O sea, lo que usted compra en 100 pesos, 50 en la tienda, allá no hay. De hecho, muchos venezolanos que viven en México utilizan las redes para poder enviar... o sea, hay personas y empresas en Venezuela, no del gobierno, que se dedican a llevarles despensa a sus familiares. Entonces ustedes pueden pagar, o sea, todo un mecanismo económico interesante para poder paliar las necesidades.
Porque si no tuvieran estas herramientas, sería muy complicado. Sería bastante complicado que si yo tengo un familiar con, no sé, hipertensión y no tengo estas pastillas, pues se las pueda dar y así se las puedo mandar. Puedes contactar a alguien en Venezuela que las tiene y les pagas dinero. Hay cambistas también en internet de pesos venezolanos, porque hay un control muy duro del régimen de Maduro de los dólares. Entonces es solamente a través de este mercado pues alternativo o negro, si usted le quiere llamar así, que se pueden lograr esas transacciones de dinero. El envío de remesas de parte de México o España se hace a través de este tipo de medios alternativos. Y en las investigaciones que has hecho de este tema, ¿cuál es aparte? Bueno, ya nos dijiste que las diásporas es algo que te ha llamado, me gusta esa palabra, lo voy a utilizar. Bueno, es vieja, viene de los historiadores, pero es bonita, ¿no? Sí, es bonita, la verdad me gustó. Bueno, pero ¿qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué fenómenos has podido observar? Bueno, que a través de las diásporas se fortalece. Porque aparte viajas mucho. No, bueno, no. Entonces, no lo que quisiera. No lo que quisiera, nunca viaja lo que quisiera, pero has podido observar, porque también supongo que dependiendo el país hay digamos, la migración se da, o las condiciones de la migración son diferentes, ¿no? De pronto tengo como la impresión, en el caso de Europa, creo que es como, por ejemplo, hay muchísimos españoles en Londres, hay muchos personas en Alemania, o africanos en París, en Marruecos, en España también, como que de pronto hay países que les gusta otro país, o sea, o que van... Bueno, se van tejiendo... Hay un informe, no recuerdo exactamente como en qué parte de la página, pero tienen un mapa que a mí se me ha hecho muy interesante, donde se ve como estas redes de los estados de la República Mexicana, en donde hay más concentración, en qué estados de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el que le dicen Puebla, York, ¿no? Que hay muchos poblanos en Nueva York, o por ejemplo en Miami hay mucha gente de Chiapas. Entonces es interesante ver cómo se dan estas como jaliscienses en Chicago, o por ejemplo no sé, probablemente de Monterrey habrá mucha gente en Texas, y bueno, es interesante porque también decíamos de como hay muchísimas personas de Marruecos en ciertas ciudades de España, o españoles en Londres, en Alemania, muchas personas del continente africano en París, senegaleses, malienses. Y de hecho Madagascar, de hecho que sí ahorita, existe, no es una película de... Es una isla. De hecho, si es curioso, usted puede ponerse a ver las alineaciones de los países de Europa, por ejemplo. Va a encontrar muchísimos de origen de Libia, de origen de Argelia, de Marruecos, en las selecciones de Francia, de Alemania, de Suecia. O sea, hay inmigrantes de esas zonas, de África principalmente, en los seleccionados de esas selecciones, ¿no? Bueno, y algo que es interesante es cómo, regresando al concepto de las diásporas, uno puede llegar, o sea, la nacionalidad, retomando este libro célebre de Anderson de las comunidades imaginadas, cómo usted puede ser miembro de una comunidad sin siquiera haber estado físicamente en ese espacio. Se empieza a idealizar esta comunidad. Y en ese sentido los grupos de Facebook pues sirven para eso. Van creando unos micro Méxicos, micro Españas en las redes sociales. Se comparte información,
platican de sus problemas y eso hace más llevadero en todos los sentidos la vida como migrante, ya sea para tener datos de dónde conseguir ingredientes o trámites administrativos migratorios, también cómo la está pasando en sus regiones. Los españoles son bastante regionalistas, entonces claro, muchos son españoles en el pasaporte, pero primero son de Soria, o son gallegos, o son andaluces, son muy, por ejemplo, David Bisbal siempre habla de Almería, me parece que es donde sí. él, y Almería. De pronto con este fenómeno de la globalización, que ya tiene, podríamos decir ya algunas décadas, que uno creo que una de las características de la globalización era abrir, ¿no? La apertura, un poco las no fronteras. Claro que las fronteras siempre han existido, pero era el abrir fronteras, el poder cerrar, ¿no? Estas brechas, y luego también con el boom del internet, etcétera, ¿no? Que de pronto uno puede ver lo que sucede en otros lados, o puedes caminar con Google Earth, puedes caminar en una ciudad, en otro país, virtualmente. Pero cómo todo ahora se ha visto este fenómeno del que platicabas hace rato, se está viendo el fenómeno de en lugar de abrir, cerrar. Cerrar las fronteras, con el Brexit, no pertenecer, como hacerte cerrar, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves? Porque la migración siempre va a ser algo, creo que es como una característica de los seres humanos, bueno, creo que de todos los seres, también los animales son migrantes, etcétera, ¿no? Pero de los seres humanos, ¿cómo ves que se modifique o sea la tendencia como de este fenómeno? Yo creo que es normal que haya después de una gran crisis económica hay mucha falta de confianza en los gobiernos liberales, los gobiernos que favorecen el mercado, y hay ese retraimiento hacia la idiosincrasia nacional, empiezas a ver con recelo a los migrantes, empiezas a criticar las políticas de asilo, a criticar que les den ayudas de sanidad, ayudas asistencialistas, ¿no? Exactamente, empiezas a ver con recelo. Vamos, desde la Edad Media siempre se le culpó a los judíos, por ejemplo, lo que pasaba en los pueblos. Si usted lee la literatura de los hermanos Grimm, hay mucha referencia también en Shakespeare de cómo los judíos eran los causantes de todo. Entonces hoy en día pues son los migrantes, o sea, violan a nuestras mujeres, se roban la sanidad, roban nuestros trabajos. Pero así son los regímenes populistas, encuentran un enemigo y entonces no es culpa tuya, ¿no? O sea, la crisis económica no es culpa tuya, es culpa de los bancos y de los migrantes ilegales. O sea, las respuestas simples siempre van a funcionar porque una te quita el peso de la responsabilidad, dejas de decir, bueno, ¿qué hice mal para esa crisis económica como individuo? Me endeudé, no trabajé lo suficiente, entonces ya no te tienes que cuestionar eso ahora. El tiempo, se nos ha acabado. Así es. Busquen, le vamos a dejar de tarea, busquen 3 diásporas. Puede ser, sí. Y además, imagínese con la migración que hay hoy en día, vaya a Chapultepec, si vive en Guadalajara, vaya a zona Chapultepec o en la Condesa, en el DF, donde usted viva, y fíjese la cantidad de comida que hay de otros países, sí, de Venezuela, de Argentina, de la India. Es impresionante la cantidad de hindús que han llegado a trabajar a México. Y eso plantea muchas ventajas al país, también retos, pero así es como funcionan las cosas. Alguien me decía una vez, me preguntó sobre
pues estos niños que llegan de Venezuela o de otros países, que uno tiene que darles educación. Y yo le decía, ese niño ya no es un problema de Venezuela. Ese niño es un asunto de México, ya. Entonces, a nosotros como sociedad va a responder que ese niño estudie, se eduque y sea un ciudadano de bien para el país. Vea lo que va a ganar el país. Puede que haber ganado un médico, un doctor. Pero si no hay buenas políticas, pues vamos, a lo mejor se convierte en alguien no de provecho a la sociedad. Pero ese ya es un asunto de nosotros. Ya, bueno, Venezuela, donde estoy, eso ya no es... Olvídese, ya... Eso ya es responsabilidad del país. Es que también las diferencias enriquecen. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, todos somos distintos, diversos, aunque esta palabra se ha hecho se ha relacionado mucho con la comunidad LGTB, no me sé todas las letras. No, lésbico, que a mí me funciona más. Pero digamos, todos somos diversos, todos somos distintos, todos tenemos ideas, nacionalidades diferentes, y esto también enriquece a una sociedad, enriquece a un país, y nos enriquece todo. De hecho, una universidad, por eso se llama así, ¿no? Porque es universal, porque acepta todas las formas de pensamiento. Nos permite ver la vida de maneras con más matices. Sí, al contrario, no se deje intimidar por luego los medios donde salen tantos delincuentes de Venezuela o de Perú. Sí los hay, pero a ver, 50,000 y 10 o 50 son los malos, no. O sea, y todos en algún momento somos migrantes, si ¿no? a usted le disgusta que Donald Trump diga que nosotros somos unos violadores, ladrones y lo peor del mundo, pues no le haga eso a otras personas que también vienen, muchos temerosos y con problemas económicos al país, que lo hay. Paradójicamente, México se ha convertido desde centroamericanos, sudamericanos, un país de recepción. Entonces, si a usted le molesta que diga eso de Donald Trump, pues también quite esos prejuicios racistas. Y bueno, yo con esto creo que concluimos bastante bien. Bueno, nos vemos en la siguiente emisión de Dianoia. Los que van a salir de vacaciones en este verano, disfrútenlas mucho, descansen y adiós. Esta conversación no termina aquí. Déjanos tus comentarios en Facebook y sé parte de Dianoia, diálogos en torno a las tecnologías digitales. Hasta la próxima.